Un viejo pescador estaba en su lancha con su perro pequeño tratando de pescar, pero no podía porque el perro ladraba y ladraba. Resulta que él ladraba porque había un ave que venía a su barca a llevarse las lombricitas. El pescador le dice al perro: por favor, haz silencio que me vas a espantar los peces. Pero cuando el perro hace silencio se da cuenta que el ave sale de allí hacia donde estaban sus pichones sin nada que darles, y los pichones estaban hambrientos y ellos no recibían peces que hartos que tenía esta ave. Así que el perro decide darle toda la copa que tenía su pescador llena de lombrices para que alimentara a sus pichones. Y sin darse cuenta y sin preverlo, después de que se llevó las lombrices y lograron comer, esta ave regresa con su pico lleno de peces y se los tira a la barca. A lo que, oh sorpresa, el pescador dice: ¿pero qué pasa aquí? ¿Por qué han caído tantos peces acá? Así que hoy, con este hermoso cuento, nos vamos a dar cuenta cómo debemos empezar a poner el equilibrio, el dar y el recibir. Es lo más importante para activar este nivel y esta energía de prosperidad. Y debemos empezar a dar, pero debemos aprender a recibir. ¿Y yo por qué digo aprender? Porque siento que lo olvidamos. Y lo hemos olvidado tanto que a veces nos cuesta tanto recibir que decimos: ¿por qué te molestaste en darme esto? ¿Por qué compraste esto tan costoso? Es como si no sintiéramos merecimiento por aquello que nos están dando, y no es el costo de lo que nos dan, es el detalle que el otro quiere hacernos a nosotros. Entonces es importante empezar a identificar que debemos estar en equilibrio con estas dos energías, dar y recibir. Y definitivamente eso nos pone en un nivel mejor de transformación personal y nos pone mucho mejor en nuestras relaciones interpersonales. Así que esta tarde con Paula vamos a hablar de este maravilloso tema, porque llegó la época en donde estamos en un momento en el que nos gusta dar y dar, pero aquí vamos a aprender también a recibir. Bienvenida, Paula. Así es, Claudia, viajeros, súper bienvenidos a este nuevo capítulo, y como lo dices, qué mejor que esta época para que aprendamos a recibir de verdad, con gratitud y con esa capacidad de merecimiento que tenemos todos. Así es que, bueno, súper bienvenidos, y un tema súper interesante: a dar y recibir la misma cara de la moneda. Exacto, son las dos caras de la misma moneda. Exacto. Yo recuerdo un refrán popular o un dicho popular que siempre escuché en mi casa, y era: es mejor dar que recibir. Y siento que en este momento, en el contexto en el que estamos hablando, estábamos cerrados con esa creencia, porque muchos no lo creímos y sentimos que no somos merecedores de recibir. Así que hoy vamos a empezar a hablar de este tema preguntándote, Paula, o que empecemos a ponernos en contexto: ¿por qué es tan importante reconocer que dar y recibir debe estar en equilibrio? Sí, Claudia, yo creo que, como tú lo decías, somos más dados a dar, a entregar, que a recibir. Y definitivamente ese equilibrio para nuestras vidas es supremamente importante, precisamente porque debemos permitir que fluya, ¿cierto? Y ahí es donde lo que tú decías, el tema de la abundancia, ¿cierto? Doy y recibo en la misma proporción para tener ese equilibrio en mi vida, en mis relaciones, con las personas, inclusive conmigo mismo, en esa tranquilidad, ¿cierto? Entonces, súper importante reconocer que, si bien hemos escuchado, y sé que la lección la tenemos súper clara: dar, entregar, ser generosos, recibir para nosotros también ese elogios, regalos, todo eso es súper enriquecedor para lograr ese equilibrio en nuestras vidas. Y Deepak Chopra lo dice en ese libro, Las 7 leyes espirituales del éxito, esa tercer ley que dice: dar y recibir es exactamente lo mismo. Y si tú manejas ese desequilibrio, entonces estás yendo en contra de la naturaleza. Entonces aquí lo clave es hacer conciencia de que debemos tener un equilibrio tanto en el dar como en el recibir. Y
Y hay algo que nos debe ayudar a recordar esto y es lo que podemos hacer con nuestras manos. Lo hemos hecho incluso en algunas actividades de coaching, en nuestra certificación, y siempre poner la mano derecha en posición de entregar y la mano izquierda en posición de recibir. Así que hacer conciencia de eso para activar nuestros canales de prosperidad. Pero yo creo, Paula, que debemos ponernos en contexto de por qué ocurren esta situación de esa dificultad para recibir que tenemos, qué pasa en nuestro inconsciente con nuestras creencias que finalmente nos cuesta tanto recibir. Yo creo, Claudia, que eso viene de esas creencias religiosas, de esas creencias sociales, donde ha sido muy marcado, hay que dar, hay que ser generosos, hay que entregar, hay que compartir, no de lo que nos sobra, sino de lo que tenemos, de lo que realmente nos gusta. Ahí está realmente pues la caridad, ¿cierto? Y es muy importante, ¿cierto? Porque sí, claro, eso nos abre puertas, nos abre posibilidades, el ser caritativos. Sin embargo, se ha marcado un desequilibrio muy importante, ¿cierto? En ese dar y en ese recibir. A las mujeres, por ejemplo, siempre nos dijeron hay que apoyar, hay que entregar, hay que ser cuidadoras, hay que estar ahí para servirle al otro incondicionalmente, ¿cierto? Y al hombre siempre ese tema de seguridad, de protección, de ser el proveedor. De ser el proveedor en el hogar, ¿cierto? Entonces nos han marcado mucho desde esa parte cultural, social, familiar, creencia, ¿cierto? Que dar es el que nos va a abrir puertas y posibilidades, claro, es muy importante. Sin embargo, si no recibimos en ese mismo nivel de energía, pues lo que estamos haciendo es cerrando ese círculo de que va y viene, ¿cierto? Lo que, como les decía hace un momento, ese ciclo natural, que es el que nos permite de verdad fluir en esa abundancia. Y nos encontramos, por ejemplo, Claudia, con cosas donde nos están dando un regalo, ay no, pero ¿para qué te molestas? Ay no, ahora no te preocupes, no, ¿cómo te vas a molestar? No, simplemente es abrir esos canales de manera que nos permita pues lograr ese equilibrio. Entonces básicamente eso se da por eso, ¿cierto? Eso que nos enseñaron, eso que vimos. Viajeros, esta es tu oportunidad para que hagas conciencia de eso. Recuerda que esas creencias, esa información que recibiste, cultural, social, religiosa, como sea, es información que tú puedes discernir acerca de ella y tener la capacidad de decir, te está agregando valor, no te está agregando valor, te está aportando hoy, y cambiarlo y modificarlo, ¿cierto? Y es momento de que definitivamente recibamos con los brazos abiertos, llenos de gratitud. Llenos de gratitud, como dices, y cuán difícil es a veces decir gracias, aunque sea con la frase como estás de linda, y entonces uno como que piensa qué estará viendo, porque ni siquiera nosotras mismos nos vemos así en algunos momentos. Entonces hay que hacer conciencia de esto. Para seguir en este contexto y empezar y continuar con el proceso de conciencia, es importante empezar a saber cuáles son esas emociones que nosotros activamos al dar y recibir, porque es de esas emociones agradables que nos debemos apoyar para empezar a hacer el proceso de ambas cosas. Entonces cuéntanos cuáles son esas emociones que se nos activan. Yo creo que ahí viene también todos esos químicos y esas segregaciones que empezamos a tener en nuestro cuerpo de manera natural, ¿cierto? La oxitocina y todo eso. Y yo creo que el dar nos genera muchísimas emociones, precisamente por eso, porque estamos acoplados a dar, y es que me da mucha felicidad dar, es que me da mucha alegría dar, compartir con otro, y eso está bien, y es satisfacción, es felicidad, es tranquilidad, ¿cierto? Entonces todas esas emociones positivas que nos da el recibir alegría, son súper agradables y alimentan el alma, ¿cierto? Pero cuando ya nos vamos al recibir, a veces no logramos identificar, y quiero resaltar tres que creo que son súper poderosísimas tenerlas presentes, y uno es la gratitud cuando recibimos, pero es decir gracias, y ese gracias no debe ir acompañado de nada más. Gracias, cuando te dicen ¿cómo estás de linda hoy? Gracias, pero muchas veces lo acompañamos, gracias, tú también. No necesitamos devolverla, sino que recibámoslos de verdad para nosotros. Y ahí es donde viene ese otro sentimiento, ¿cierto? Es el de merecimiento. Merecemos que nos halaguen, merecemos recibir regalos, merecemos que nos consientan, ¿cierto? Entonces, activar ese sentimiento de merecimiento nos permite recibir en abundancia, con gozo, ¿sí? Y la otra es que me encantó, activamos la humildad.
porque nos da la capacidad de reconocer que necesitamos algo, que necesitamos afecto, que necesitamos un abrazo, que necesitamos una compañía y que necesitamos un regalo. Claro. O sea, es que recibir regalos es muy rico, a quien no le gusta, pero lo hacemos con pena. Como con angustia. Con angustia, sí. ¿Cierto? No, ay, no, es que no lo necesito. No, ay, pero ¿por qué te molestas? No, gracias. Y por pequeño, por grande, por lujoso, no sé, pero es eso. Y como les decía, ese sentimiento de humildad, me parece súper sanador además, ¿cierto? Porque me abre la posibilidad de reconocer que soy una persona frágil también, vulnerable, y que necesito de otros, vulnerable, ¿cierto? Entonces, esos sentimientos, reconocerlos, identificarlos y, bueno, tenerlos súper presentes en el momento que estemos recibiendo. Creo que la lección la tenemos súper clara con el dar. Sí. Aquí vamos a enfocarnos más en el recibir. Y para eso de enfocarnos más en el recibir, obvio, y también en el dar, yo creería que es muy importante, viajeros, para que empecemos a acumular esas millas en ese viaje interior al cual los estamos invitando cada 8 días, es que podamos identificar cómo está nuestro equilibrio entre dar y recibir, haciéndonos unas preguntas. Yo pienso que son claves, son tips y herramientas que son supremamente útiles para poder entender y empezar a hacer un cambio en el proceso. Entonces, cuéntanos cómo lo harías. Exacto, Claudia. Yo creo que son preguntas claves y por cada experiencia al momento del dar o del recibir, pues cuestionarnos realmente cómo está ese equilibrio, ¿cierto? Y cuando estemos dando, entonces preguntarnos, ¿para qué estoy dando ese regalo? ¿Para qué me estoy entregando? ¿Cierto? Quiero conseguir algo a cambio, es importante determinar eso porque eso me va dando si realmente estoy dando, esperando algo a cambio o desinteresadamente, simplemente de forma natural para que todo fluya, o simplemente estoy entregando porque espero recibir algo a cambio. Ajá. Entonces esas son 3 preguntas claves que me debo hacer al momento en que estoy recibiendo. ¿Para qué lo hago? ¿Estoy esperando algo a cambio? ¿O estoy entregando lo que quiero recibir? 3 preguntas que te van a llevar a hacer conciencia. Yo creo que eso es lo primero, determinar cuál es nuestro punto de partida hoy con ese equilibrio como lo tenemos en el dar y el recibir. Y cuando estemos recibiendo, realmente me siento merecedor. O sea, cuando recibo, siento que esto sí es para mí porque soy una buena persona, porque simplemente merezco recibir este regalo, este abrazo, este elogio, no sé. Lo otro es, ¿lo agradezco o lo rechazo? ¿Y cuándo estamos rechazando? Lo que hablábamos hace un momento. Lo rechazamos cuando digo, gracias, ¿para qué te molestaste? Gracias, tú también estás muy bella, ¿cierto? Ahí estamos rechazando. Entonces, ojo, prestemos atención cómo es esa comunicación, cómo es esa entrega que estamos haciendo cuando estamos recibiendo. Y por último, me siento inferior, me siento avergonzado o siento pena porque me están dando ay, pero qué pena, ¿cierto? Entonces ahí es identificar y ahí vamos a reconocer realmente hoy cómo estamos con ese equilibrio en el dar y el recibir, que finalmente es lo que debemos buscar. Y a partir de ahí empezar a hacer acciones y ser conscientes al momento que vayamos a tener esas respuestas, especialmente, como les digo, en el momento de recibir. Somos merecedores. El dar y recibir definitivamente son las 2 caras de una misma moneda. E indiscutiblemente, cuando damos, estamos abriendo posibilidades para recibir. Es el cómo lo estamos recibiendo, porque indefectiblemente el universo nos va a devolver, incluso no de la misma persona. Eso te iba a decir perfectamente, sí. Porque a veces esperamos más de las personas y también nos generan sufrimiento, ¿cierto? Exacto. Y esperamos que nos devuelvan en el mismo nivel de energía. No, una persona te da o tú le das y llega por otro lado. Exactamente. Ese es realmente ese canal, ese círculo y ese nivel de energía que nos va a permitir retornar eso que estamos entregando, pero entregando desinteresadamente. Ay, yo quiero, no sé, sí. Que me lleguen no sé qué cosas, entonces yo voy a hacerlo con otro. No, todo es desinteresadamente y eso fluye. Así es. Entonces, viajeros, esperamos que este nuevo viaje a su interior sin límites sea un viaje maravilloso de transformación, de cambio, de empezar a hacer conciencia de que recibir también es muy importante, así como dar, y que somos absolutamente merecedores de toda la abundancia porque somos seres abundantes y prósperos. Entonces, los invitamos a que cada 8 días, 6 de la tarde, en el
canal de OK Digital Pereira Oficial por YouTube, Instagram y Facebook nos vas a ver.